¿Ustedes saben quién es la junta directiva de un EPSX? No se sabe quién es la junta directiva y esa junta directiva maneja billones de pesos. Quedó muy preocupado por la reforma a la salud. Billones de pesos. Reforma revanchista. Billones de pesos. No los pueden llamar a control político porque son particulares. Aquí va a ser gente que puede ser llamada a control político porque todo el país va a saber el nombre, quiénes son y todo se va a hacer a la luz del día. 15 puntos para entender la reforma a la salud propuesta por el gobierno de Gustavo Petro. El nuevo sistema lo hemos diseñado para que los controles y los contrapesos sean tan fuertes que el que quiera robar pues lo va a tener que hacer delante de todo el mundo. Nosotros vamos a tener varios mecanismos anticorrupción. Este es un sistema que maneja muchas transacciones y procedimientos. Entonces la reforma crea el Consejo Nacional de Salud, los consejos departamentales y municipales, donde va a participar las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones sociales, la SEGNIA, los trabajadores, los empresarios, para hacer control social de los recursos y para discutir la política de salud con el ministro del gobierno municipal, departamental y nacional. Uno no puede mirar una decisión de política pública desde mi privilegio. Mi privilegio no puede ser el que determine las condiciones en que se debe atender la vulnerabilidad. Lo que nosotros queremos es que todos los colombianos lleguen al máximo nivel de atención que tenga el colombiano mejor atendido. No tiene por qué generar odio que una política pública pretenda que cualquier niño nacido en Colombia, bajo los ingresos económicos que sea, nazca dignamente. Eso no tiene por qué generar odio, eso no debería polarizar una sociedad. Entonces, digámoslo como es, ministra, estamos reparando daños de los gobiernos anteriores y cosas que no se hicieron. Así es, la reforma misma es una forma de reparación, de corregir unos vacíos. Este sistema no puede seguir teniendo deudas impagables donde ni siquiera sabemos cuánto se debe ni quién le debe a quién. Por eso tenemos que tener ese ADRES fortalecido con un sistema de información para que todos sepamos quién le paga a quién. No podemos seguir teniendo trabajadores precarizados, entonces estamos reparando esos daños del pasado. En Colombia, cuando inició la Ley 100, eran 150 EPS, se han ido liquidando, desapareciendo, dejando deudas enormes con clínicas y hospitales por las que nadie ha respondido, no hay reaseguro, nadie responde, se van. En este momento van 28, de las cuales solamente 8 cumplen con los indicadores que exige el gobierno para que puedan operar. Hay varias que ya deberían estar hace muchos años liquidadas y esta es la realidad del sistema de salud hoy. Ahora, la reforma no propone elimínese las EPS, sino que simplemente ya no tiene sentido crear más EPS. Aquí pasó en Colombia, por ejemplo, que cuando teníamos Saludcop, se liquidó Saludcop, quedaron millones de ciudadanos. El gobierno de ese momento hizo todo el esfuerzo para trasladar esos 4 millones a Medimás, creó Medimás, ya está liquidada Medimás, volvieron y los trasladaron. Entonces no tiene sentido seguir con los ciudadanos de un lado para el otro como si fueran ganado cuando la salud es financiada por recursos de todos los colombianos. Las EPS no financian tratamientos de salud. Es el Estado con recursos de aportes de la gente, de los trabajadores, del presupuesto general de la nación. En ese sentido, lo que la reforma propone es las EPS que funcionen con unas exigencias, pues podrán continuar. ¿Y cuáles son esas exigencias? Que territorialicen la atención, que ayuden a construir la atención primaria en salud, que es uno de los ejes, eso que llamamos la salud preventiva. Usted tiene derecho a la salud en Colombia solo por ser un ser humano. Y con la reforma a la salud usted va a tener ese derecho. Si ya tiene tratamientos, no va a perder sus tratamientos. Va a continuar y si no los tiene, lo va a tener. Y lo que queremos es inclusive que no se enferme, que antes de que se enferme una enfermera lo pueda examinar, le pueda hacer unos exámenes y le pueda decir cuídese de esta manera, haga esto, aliméntese de esta manera o venga miremos un examen
para que usted no llegue a la enfermedad. Eso es lo que va a pasar con todo ciudadano en este país. Para fortalecer el ADRES como sistema de información, para que sea transparente, o sea, que todos los colombianos, cuando se le pague una clínica hospital, lo podamos ver por internet. Le pagaron esto, 50 millones vigilando unas platas. Eso es una prenda de garantía y de control social de recursos de la vida de los colombianos. Que una mamá nazca en el Chocó, en el Pacífico, en el Poblado, tiene que tener las mismas condiciones para que esa mamá pueda vivir en Colombia y tener a su bebé. Eso es el llamado que yo le hago a la sociedad, ponernos por encima de nuestras diferencias, porque lo que está en la vida de los colombianos por encima de todo. Porque este sistema se dedica a la enfermedad, no hace prevención y abandonó la mitad del territorio nacional de la Colombia dispersa, profunda, rural, concentró la prestación de servicios en las grandes ciudades, en las grandes urbes, abandonó al campesinado, abandonó a las poblaciones populares más vulnerables donde no hay servicios. Nosotros lo que estamos proponiendo en un proceso de transición es los colombianos estemos adscritos a centros de atención primaria en salud, porque las EPS la labor que hacen realmente es administrar recursos públicos. Ese centro de atención primaria en salud va a tener una clínica, un hospital de mediana y alta complejidad para todos los servicios especializados. En ese centro de atención primaria en salud vamos a tener los servicios básicos, el médico, el odontólogo, el psicólogo, y van a haber unos equipos extramurales que van por los territorios tomando los exámenes, sobre todo en la zona dispersa y rural donde el campesino no se puede desplazar, mirando a ver de qué se enfermó, haciéndole seguimiento a la materna. Eso va a ocurrir, pero si esa materna se pone grave y necesita un ginecólogo, tiene que tener ginecología de referencia ahí en el propio territorio. Porque hoy los colombianos de nuestra plata le estamos pagando 6.6 billones de pesos a las EPS para manejar nuestros recursos. Aquí, si el ADRES lo hace, solo costaría 1.4 billones y se especializa. Eso requiere un trabajo, unas inversiones públicas para que pague directamente a clínicas y hospitales. ¿Quién paga eso? Eso lo paga el Estado, siempre lo ha pagado el Estado. Por eso, otro de los elementos de la reforma es que va a haber un pagador único. Hoy, ¿cómo funciona el sistema? Hay un fondo ADRES. Ese fondo ADRES recoge todos los recursos públicos de los colombianos. Ese ADRES hoy le paga a la EPS, le da esa plata a la EPS y de ahí la EPS contrata a la clínica al hospital. ¿Qué ha pasado? Que no contratan a los hospitales que no hacen parte de su integración vertical. O sea, yo tengo mi propia clínica, yo me contrato a mí mismo y me pago a mí mismo a cualquier precio y quiebro a los demás. Se han tenido que cerrar más de 400 clínicas en este país. Muchos hospitales son inviables porque pues, el Estado entregó un poder de contratación y perdió el control. Y se debe más de 23 billones de pesos de deudas que tienen con esas clínicas y hospitales. Lo que va a pasar aquí es que ese fondo ADRES lo vamos a especializar para que pague directamente a las clínicas y los hospitales sin pasar por esa intermediación. Ahí de entrada nos ahorramos una cantidad de plata. Cofradía para el Cambio es un medio alternativo de comunicación. Estas son las redes sociales en donde tenemos presencia. Gracias por apoyar nuestro trabajo y darle fuerza desde las redes sociales a la voz alternativa dentro de una disputa política que los medios de comunicación han encarnado en Colombia. Este tipo de páginas deben seguir proliferando en el país. Anímese y haga su videíto, dé su propia opinión en redes sociales, exprese su punto de vista con libertad y respeto. La posibilidad de ser escuchados e incidir positivamente en el pensamiento de otra persona la tiene justo ahí, al frente de sus ojos.